Revelado, 72.000 ángeles mirando a Jesús en su dolor sagrado, un plan divino para la redención. En el tercer año de Joacim, mientras la sombra de la muerte caía sobre Jerusalén, un eco resonaba en el corazón de la humanidad. En el Gólgota, un lugar desgarrador, Jesús pendía de un madero, su cuerpo desgarrado por clavos, y la tierra guardaba silencio ante la magnitud del sacrificio que se estaba llevando a cabo. Alrededor de él, María, su madre, y Juan, el discípulo amado, estaban presentes, cumpliendo lo que las profecías habían declarado desde tiempos inmemoriales. María, con lágrimas en sus ojos, recordaba las palabras del ángel. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1:32. En su corazón dolido resonaban las promesas divinas. La atmósfera era pesada, aplastante, como si el mismo universo sostuviera la respiración. Los ángeles, celosos guardianes que vieron la caída del hombre, estaban allí, observando, con miradas que brillaban como estrellas. Ellos sabían que este era el cumplimiento del destino que habían intuido desde el principio, la redención de la humanidad mediante el sacrificio de un Salvador. Mientras Jesús sufría, el clamor de la multitud, que antes entregó sus vivas alabanzas, se transformó en gritos de burla. La atmósfera estaba impregnada de indiferencia y desesperación. En medio de ese tumulto, Juan sentía cómo su fe se tambaleaba, cuestionando el porqué de este oscuro momento. ¿Es este el Mesías?, se preguntaba entre susurros de angustia, mientras cada latido de su corazón coincidía con el dolor de su maestro. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46, clamó Jesús. Su voz, aunque débil, resonó en el aire como un eco eterno, y el tiempo parece congelarse. La creación entera, tanto en el cielo como en la tierra, se detuvo a escuchar. 72.000 ángeles contemplaban, con la tristeza dibujada en sus rostros celestiales, el acto supremo de amor y sacrificio que definiría la historia de la redención. Un susurro de esperanza empezaba a entrelazarse con el dolor, mientras los ángeles comprendían que esto no era el final, sino el inicio del plan divino. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El silencio en el Gólgota fue sobrecogedor, y aún así, en el corazón de María y Juan, una chispa de esperanza comenzó a brillar. El sacrificio divino anunciado en Génesis 3:15 resuena. Mientras la oscuridad se asentaba y la tierra temblaba, un nuevo amanecer, prometido desde los tiempos antiguos, comenzaba a vislumbrarse. Los ángeles aguardaban, sabiendo que este sacrificio llevaría a la humanidad hacia el abrazo de la gracia y la redención. En este momento cúlmine de dolor, la gloria de Dios empezaba a manifestarse, y las puertas del cielo se abrirían de par en par, prometiendo transformar la desesperanza en un nuevo pacto de vida. En la penumbra del anochecer, cuando el sol se ocultaba con un fulgor moribundo, una profunda oscuridad comenzó a extenderse sobre el Gólgota. La tierra temblaba y el cielo parecía desgajarse en un duelo cósmico, reflejando la profunda desolación del momento. La herida abierta de la creación resonaba en los corazones de los testigos que asistían con temor y asombro. María, con su espíritu quebrantado, sintió que el aire en sus pulmones se volvía más denso, mientras miraba a Jesús, ahora inmóvil, con un atisbo de esperanza aún en sus ojos. La agonía de la madre era profundamente vivida, pues su mente viajaba a los días de su visita con el ángel Gabriel. Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31. El eco de esas palabras como promesa divina resonaba en su ser, ahora aplastado entre el dolor y la fe.
En ese instante de dolor, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, un símbolo tangible de que el acceso a la presencia de Dios había sido abierto para todos los hombres. La tumba que antes había permanecido sellada con el temor, ahora estaba lista para ser removida. Era el cumplimiento de lo que Moisés había anunciado. Y el cordero será para vosotros por señal en las casas donde estéis. Éxodo 12:13. El sacrificio perfecto estaba consumado. Mientras la multitud se dispersaba, muchos ignoraban las dimensiones divinas que se desplegaban. Sin embargo, entre ellos, el centurión romano, el jefe de los soldados, sintió un trabajo sobrenatural en su corazón. «Verdaderamente este era hijo de Dios», exclamó, como un eco de la revelación que resonaba en las almas. Este hombre pagano, sin saberlo, se convirtió en el primer testigo de la fe que se comenzaba a encender. Los ángeles, a la distancia, permanecían en la espera, viendo cómo el cielo se rasgaba, preparándose para recibir nuevamente al Hijo. Sus alas temblaban con la anticipación de los eventos que estaban por desarrollarse. Comprendían que la muerte no sería el fin, sino el inicio de un glorioso reino donde cada lágrima sería enjugada y las ofensas perdonadas. ¿Podrá una madre olvidar a su hijo?, pensaban, con la certeza de que el sacrificio de Jesús no sería en vano. María, sintiendo el viento en su rostro, se aferró a otro recuerdo. Y Simeón le había dicho que una espada atravesaría su corazón. Lucas 2:35. La agonía debería ser vista en luz de la promesa. Ante todo, ella sabía que había una victoria que cruzaría las fronteras del dolor. Mirando al cielo, elevó su voz en súplica, confiando en el cumplimiento de las promesas. Mis ojos han visto tu salvación. Lucas 2:30. Con un pequeño germen de fe brotando en su corazón, se dio cuenta de que este sacrificio tan incomprensible haría posible que todos los que creyeran en él tuvieran vida en abundancia, un plan que abarcaba más allá de lo visible. Un nuevo reino estaba a la vista, un destino de amor y redención que comenzaría a desplegarse en los días por venir. Y así, mientras la tierra temblaba y el cielo se oscurecía, quedaba claro que este no era solo un momento de pérdida, sino el giro celestial hacia la salvación. Algo asombroso estaba por revelarse al mundo. Los ángeles aún esperaban, sabiendo que la gloria de Dios se manifestaría de forma aún más esplendorosa. Y en su espera, un susurro empezaba a circular entre ellos. ¿Están todos listos para la resurrección que transformará todo el dolor en danza y alegría? La historia aún no había terminado. El relato de la redención apenas comenzaba. El aire era denso, cargado de una tensión espiritual palpable, mientras la penumbra continuaba engullendo el Gólgota. Mientras la multitud se dispersaba y se escuchaban los lamentos distantes de las mujeres que seguían a Jesús, un escalofrío recorrió la tierra. Los ecos de la crucifixión resonaban en los corazones de los presentes, muchos de los cuales aún no comprendían la magnitud del sacrificio que se había realizado. En el horizonte, la oscuridad se deslizaba lentamente, como un telón que cubría la escena de esta tragedia divina. Pero, más allá de los ojos mortales, el cielo mismo estaba preparado para un hito trascendental. Los ángeles, aquellos seres de luz que habían cantado en el nacimiento de Jesús, se habían reunido en un vasto número, esperando el momento preciso de su victoria. Alabanza al Cordero, musitaban, sabiendo que su tiempo se acercaba, un momento que transformaría la desesperación en esperanza. Mientras tanto, en el corazón de María, un torrente de emociones luchaba por salir. Mirando al cuerpo de su hijo, cuestionamientos laceraban su mente. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué este sufrimiento?, se preguntaba en su interior, aferrándose a la luz de la promesa que aún chisporroteaba en su espíritu. El eco de las palabras de Ana, la profetisa, resonaba en su mente. Este niño está destinado para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Lucas 2:34. Los cielos sobre ella estallaron en un profundo silencio, un silencio sagrado que aguardaba la revelación de un propósito divino. En medio de esa quietud, un destello de luz brilló de repente, tan radiante como la esperanza resucitando. En el Monte de los Olivos, la expectativa se sentía en el aire, ya que los ángeles comunicaban entre ellos: el tiempo está cerca, el sacrificio del Hijo ya cumplió lo que fue anunciado. A lo lejos, algunos de los discípulos, aún paralizados por la confusión y el miedo, se reunieron en un pequeño grupo. Pedro, siempre impulsivo, pero ahora consumido por la culpa, tenía sus ojos húmedos mientras recordaba su promesa fallida. «Nunca te negaré», había dicho, y ahora,
su corazón lo atormentaba. Juan, el discípulo amado, se acercó a él, tratando de infundir valor. «Esto no es el final», dijo con voz suave. «Recuerda lo que nuestro Maestro nos dijo. Por esto se ha enviado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo». 1 de Juan 3:8. Las palabras tenían un eco de verdad, pero aún así, la realidad de la muerte colgaba sobre ellos como una sombra impenetrable. En las dimensiones celestiales, los ángeles se preparaban para un anuncio que resonaría en las épocas. Están listos, el instante de la redención ha llegado. Sus alas brillaban con anticipación, y un centinela celestial se adelantó hacia el trono de Dios, recordando el pacto eterno hecho desde la fundación del mundo. Mientras las sombras en la tierra se agazapaban debido a la esencia del sacrificio, la oscuridad intentaba sofocar el brillo venidero. Pero nada podría detener el plan diseñado por el Eterno. Una promesa divina estaba floreciendo, brotando ajena a los ojos humanos. Mientras se acercaba el atardecer, un mensaje divino resonó en las esferas celestiales. No estén tristes, la victoria del Cordero se manifestará en su tiempo. Cuando las primeras luces de la resurrección comenzaron a preludiar el nuevo día, el cielo se preparaba para romper el silencio con un canto antiguo y poderoso que resonaría en cada rincón de la creación. Porque el sacrificio de aquel momento llevaría consigo un mensaje de redención. El tercer día viene, y con él la resurrección que transformará la historia, restaurando la esperanza y reconciliando a cada alma que crea. Así, la realidad de la redención pendía en un delicado equilibrio, una danza entre el dolor y la alegría. La historia no había llegado a su fin. El despliegue completo del plan divino estaba apenas por ser revelado, dejando a todos en expectante asombro. La oscuridad se había instalado sobre el mundo, pero el cielo brillaba con la luz del propósito eterno. Cielo y tierra parecían estar en un momento de suspenso, como si la creación entera esperaba la culminación del divino sacrificio. Mientras las sombras cubrían el Gólgota, un profundo lamento resonó en la tierra, y los corazones de los hombres rebosaban de duda, miedo y dolor. Sin embargo, en el reino celestial se preparaba un espectáculo glorioso. En medio del silencio se escuchó un rumor entre los ángeles. El tiempo se acerca. Era un murmullo que llenó el aire con expectativa. Cada ser celestial anhelaba observar el desenlace de aquel sacrificio que marcaría el horizonte de la humanidad. Al mismo tiempo, María, con su corazón desgarrado, levantó la vista hacia el cielo y, sintiendo la presencia del Altísimo, murmuró una vez más: «Oh Señor, ¿cuándo se manifestará la gloria de tu plan?». El eco de su súplica llegó a los cielos, donde el Creador respondía en su silencio sagrado. Mientras tanto, los discípulos, impotentes y quebrantados, se aferraban los unos a los otros, tratando de revisar las promesas que Jesús les había compartido. Tomando la mano de Juan, Pedro habló, su voz temblando: «¿Cómo podemos seguir adelante? Él nos había prometido vida, y ahora...». En ese momento, de repente, un temblor sacudió la tierra. Los guardias que vigilaban el sepulcro sintieron un miedo profundo, y las piedras comenzaron a moverse. «El rey de los judíos no puede estar muerto», gritó uno de ellos, mientras la angustia se apoderaba de ellos. Las voces de las mujeres femeniles resonaban en sus memorias, pero la lejanía de la fe las mantenía desconectadas de la verdad. Y en la penumbra del mundo, un grito desgarrador resonó en el éter: «Consumado es». Esa declaración trascendió el dolor y alcanzó el corazón del universo. El Cordero de Dios, inmolado por la salvación de muchos, había cumplido con la obra que le fue encomendada. Al escuchar estas palabras, los ángeles comenzaron a prepararse, cada uno tomando su lugar en la danza celestial que inundaría el firmamento. Las armonías de una victoria inminente se entrelazaban en un canto de esperanza que resplandecía en el cielo. María inclinó su cabeza y observó el cielo, donde las nubes comenzaron a abrirse. Un resplandor sobrenatural comenzó a tocar la tierra, y una voz resonó con más fuerza que 1000 truenos:
He aquí, en el tercer día, la gloria de mi Hijo será revelada, y aquellos que crean en Él no perecerán, sino que tendrán vida eterna. Los discípulos sintieron una sacudida en sus corazones, un renacer de la esperanza que había sido hasta entonces silenciada por la angustia. Él ha de levantarse, murmuró Juan, mientras las palabras fluyeron. Recuerda lo que dijo, destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. La comparación de aquel templo espiritual que ahora sería glorificado llenó sus corazones de asombro. Mientras la fe comenzaba a encenderse nuevamente en sus almas, las filas de ángeles se unieron en un canto que se alzó a través del abismo entre lo humano y lo divino, resonando las verdades de la redención. Mientras las sombras se reforzaban en la tierra, el cielo abría sus puertas. Prepárense para el despertar, resonó el llamado de los ángeles. Momentos cruciales estaban cerca, y la revelación de un nuevo comienzo estaba siendo grabada en la historia. Una transformación inminente resonaba en las Escrituras y en la esencia de lo que estaba por venir, porque en el amanecer próximo el Cordero triunfaría sobre la muerte, y el hombre, cautivo por el pecado, encontraría libertad a través del sacrificio que estaba en cumplimiento. La historia de la humanidad aguardaba su clímax, y el eterno propósito de Dios se manifestaría en toda su gloria. ¿Estás listo para ver lo que el Señor tiene preparado?, susurró el ángel a un hombre temeroso que caminaba en la penumbra. La respuesta estaba por llegar, y el universo entero contenía el aliento ante la revelación de la verdad divina que se acercaba. La promesa de Dios iba más allá de la cruz y la tumba. Desde la fundación del mundo, todo había sido preparado para este momento, un momento que transformaría los corazones por toda la eternidad. El corazón de la creación palpitaba con intensidad, mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, teñido de un rojo que parecía reflejar el sacrificio del Cordero. A medida que la luz se extendía, María, junto a otras mujeres, se dirigía hacia el sepulcro, portando aromas y esencias para ungir el cuerpo de su amado Maestro. Cada paso resonaba en sus almas, llenos de tristeza, pero también de una leve brizna de expectativa. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?, se preguntó María, su voz temblando con el peso de la tristeza. Mientras se acercaban, un soplo de esperanza recorrió el aire. Sin embargo, al ver la tumba, un grito de confusión se apoderó de ellas. La piedra, enorme y sellada, ya había sido apartada. Emocionadas y temerosas, las mujeres miraron dentro del sepulcro. No encontraron el cuerpo. En su lugar, una vestidura de lino reposaba, y 2 ángeles brillaban como relámpagos a su lado. «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?», dijeron con voces que resonaban en la eternidad. La pregunta resonó en los corazones de aquellas mujeres, cada palabra envolviendo el ambiente en un manto de asombro y reverencia. «Él ha resucitado», fue el mensaje sagrado que brotó de sus labios, y el eco del cielo resonó en sus corazones. De inmediato recordaron las palabras de Jesús: «En 3 días lo levantaré». Con un espíritu renovado, corrieron a compartir la noticia con los discípulos. Cada paso hacia la comunidad de seguidores era liberador. La oscuridad que había cubierto la tarde de la cruz comenzaba a disiparse, dejando atrás la luz del nuevo amanecer. Mientras tanto, los discípulos, todavía atrapados en la desesperanza, discutían sobre los eventos recientes cuando las mujeres irrumpieron en la habitación. «¡Ha resucitado!», exclamaron al unísono. Sin embargo, Pedro y los demás luchaban contra la incredulidad. Las palabras de las mujeres sonaban a locura. «¿Pero cómo puede ser posible? Lo vimos morir», se decían entre sí, aferrándose a su dolor. Juan, sin embargo, sintió un impulso irresistible. «Voy a la tumba», proclamó, y corrió junto a Pedro. Al llegar, vio el sepulcro vacío y las vendas. Un destello de entendimiento iluminó su mente. Sin embargo, no pudo atreverse a entender completamente lo que estaba sucediendo. A sus espaldas, Pedro entró, y tras observar, sus corazones comenzaban a arder. La realidad del milagro comenzaba a reposar sobre sus corazones. Mientras los discípulos debatían las posibilidades, en los cielos se desplegaba la danza de los ángeles. «La victoria ha sido consumada», se proclamaba entre los coros celestiales. «La deuda ha sido pagada y la muerte ha sido vencida». Un coro de alabanza se elevaba, resonando por todas las esferas del universo,
iluminando aún más el misterio de lo que había de venir. En cada rincón, un ángel testigo de la gloria divina se preparaba para el impacto de la resurrección. Aquella mañana, el mundo se encontraba al borde de una nueva era. Las promesas del Altísimo comenzaban a tomar forma conforme el Hijo de Dios iniciaba un nuevo pacto. Esa luz que vemos hoy no es solo el amanecer de un nuevo día, dijo un ángel a otro, sino el principio de la redención para toda la humanidad. Y aún, a medida que sucedían estas maravillas en la tierra, en el infierno se desataba un alboroto. Las fuerzas de la oscuridad temblaban, porque sabían que, si la verdad se manifestaba, su reino se vería amenazado. El Cordero ha quebrantado las cadenas del pecado, y el hombre está siendo llamado a una nueva vida, resonó una voz, mientras las sombras retumbaban con furia. Ellos no comprenden la magnitud de lo que está sucediendo, respondió otro ángel. El plan de Dios es más grande de lo que ellos pueden imaginar. La obra de redención no termina aquí, aún hay un camino que recorrer, y un mensaje que proclamar. La promesa de la vida eterna está a punto de ser revelada. Los cielos continuaban la celebración, y en la tierra, la incertidumbre empezaba a transformarse en fe. La historia del hombre estaba a punto de cambiar para siempre, y la revelación del propósito divino se acercaba. ¿Quién puede detener lo que Dios ha comenzado?, resonó la pregunta celestial, mientras todos esperaban la manifestación completa del poder de la resurrección. El tiempo de los milagros apenas comenzaba, y el verdadero desenlace de la narrativa divina estaba por desplegarse ante los ojos del mundo. Las mujeres, llenas de asombro y alegría, corrían con pies ligeros hacia los discípulos. La noticia de la resurrección no era solo un alivio personal, sino un estandarte de esperanza que podía transformar la desesperación en fe. Sin embargo, el camino estaba lleno de dudas y murmullos. Ecos de incredulidad resonaban entre los corazones de quienes habían sido testigos de la crucifixión. Mientras tanto, dentro de la habitación donde se encontraban los discípulos, la atmósfera era densa. Pedro, con el rostro aún marcado por la tristeza, luchaba con el enigma que tenía ante sus ojos. No puede ser, murmuraba, sobrepasado por el conflicto de sus emociones. Juan, quien había sentido la chispa de la comprensión en el sepulcro, trataba de calmar a sus hermanos. «Recordad las palabras del Maestro. Él nos dijo que regresaría», instó, pero sus palabras parecían desvanecerse frente al peso del sufrimiento. De repente, un temblor sacudió el suelo, como si la misma tierra supiera del caos interno que prevalecía entre los hombres. El sonido de pasos acelerados cruzó la entrada, y las mujeres entraron. «El Señor ha resucitado», proclamaron en un clamor unificado que iluminó la habitación oscura de dudas. Las miradas se cruzaron, temor y esperanza danzaban en el ambiente. «¿Qué decís?», cuestionó Tomás, su voz entrecortada por la incredulidad. «No puede ser cierto». Las mujeres, con fuego en sus ojos, empezaron a narrar lo que habían visto. Los ángeles, la tumba vacía, las palabras de vida que resonaban más allá de la muerte. Cada relato encendía el deseo de creer, mas había un profundo conflicto dentro de algunos. Sin embargo, algo más que la emoción comenzó a crecer. La presencia del Espíritu Santo empezó a surgir entre ellos, como una brisa suave que trae consigo la certeza de lo divino. «Él vive», susurró una voz profunda entre las sombras, «y su vida será revelada en ustedes». Mientras tanto, en el cielo, los ángeles observaban con un fervor que desbordaba su ser. «¿Perderán la fe?», preguntó uno con un brillo de expectativa. «No», respondió otro en voz baja, «pues el Creador ha sembrado en ellos una revelación que aún no han comprendido. Su luz se manifestará». Los cielos se abrían en alabanzas, y a medida que el tiempo avanzaba, una luz brillante se proyectaba hacia la tierra. No era solo un amanecer físico, sino uno espiritual que comenzaría a desbordarse en cada rincón del mundo. «¿Habéis olvidado la promesa?», resonó nuevamente la voz desde lo alto, llenando el aire con poder divino. «Mirad, la vida eterna ya está al alcance de quienes crean». Al culminar el día, los corazones de los discípulos comenzaron a alinearse con la esencia de la vida que ahora reinaba. Sin embargo, en el reino de las tinieblas, la agitación y el pánico crecían. «Están despertando a la verdad», gritó uno de los principales espíritus de la oscuridad. «Esto debe detenerse. No podemos permitir que lo que se ha iniciado traiga luz a la humanidad».
Pero la resurrección es solo el principio, respondió un emisario sombrío, su risa resonando en la penumbra. Hay más por revelar. La plenitud de su misión aún está oculta. La oscuridad temía lo desconocido que se avecinaba, sabiendo que al final había un poder mayor que estaba en juego. Así, la noche se cernía sobre los corazones, la luz de la resurrección comenzaba a brillar dentro de los discípulos, y el eco de su convicción empezaba a resonar. ¿Qué significará esto para nosotros? Su pregunta flotó en el aire, mientras la verdad se tejía en la historia de salvación que Dios había preparado desde el principio. El cielo y la tierra aguardaban, por la manifestación del poder del Creador, y la respuesta final estaba por revelarse. La promesa de Dios seguía viva, y la historia de la redención se desplegaría en los días venideros, llevando consigo el más grande de todos los misterios, que cambiaría no solo a los 12, sino al mundo entero. ¿Están listos para el siguiente paso del plan divino? El tiempo avanzaba con una inminente tensión, mientras las sombras de la noche se entrelazaban con la luz naciente de la resurrección. Los discípulos se reunieron en un círculo. Sus corazones palpitaban con una mezcla de temor y asombro. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Mateo, su voz llena de un anhelo por la dirección que parecía esquiva ante la magnitud de lo sucedido. Pedro, aún luchando con la incredulidad que lo había embargado, tomó aliento profundo. Si verdaderamente ha resucitado, debemos reunirnos en oración, debemos buscar al Señor y esperar la dirección que Él nos dará. Así, los discípulos se postraron juntos, clamando bajo la luz de las estrellas que parecían titilar con la misma gloria del cielo. Mientras ellos oraban, en el ámbito espiritual, una conmoción sucedía. La misma corte celestial se reunía ante el trono de Dios. Las alabanzas resonaban como un mar en calma, pero los susurros de la preocupación comenzaban a surgir. ¿Qué acontecerá después de esto?, preguntó uno de los ángeles más cercanos a la presencia divina. Los hombres pronto recibirán la promesa del Espíritu Santo. El tiempo de cumplimiento está cerca, respondió otro, con una visión que iba más allá de la comprensión. En la habitación, la atmósfera se tornaba pesada con la expectativa, y de pronto, el silencio fue interrumpido por un roce en la puerta. Un viento fuerte, como un susurro de lo alto, entró de repente. Los ojos de los discípulos se abrieron con asombro, sus corazones latían en un ritmo acelerado, mientras contemplaban lo que parecía ser un estruendo celestial. «Mirad», exclamó Juan, «la promesa se acerca, es su aliento, es su poder que se acerca a nosotros». En ese momento, una figura se manifestó en medio de ellos, no como un espectro, sino como el mismo Jesús. Su luz radiaba suavemente, bañando la habitación con calidez y amor. «La paz sea con vosotros», dijo, y al pronunciar estas palabras, un alivio profundo llenó cada rincón de temor. «No temáis, yo estoy con vosotros. Así como el Padre me envió, así os envío yo». Las palabras del Maestro resonaron en sus corazones, como el eco de un antiguo pacto renovado. «¿Qué haremos?», preguntó Pedro, su voz llena de resolución. «Anunciad el Evangelio a toda criatura», respondió el Señor majestuosamente, y un fuego se encendió en el corazón de los discípulos. Mientras Jesús les hablaba, los cielos se abrían, mostrando a miles de ángeles que los observaban con una mezcla de reverencia y orgullo. «Este es el momento», dijo uno de ellos, su voz vibrante resonando en el plano espiritual. «Los elegidos son ahora templos de su gloria. Ellos son el vehículo del amor de Dios en la tierra». Afuera, las gentes de Jerusalén comenzaban a congregarse, atraídas por el poder que emergía. Pensaban que era un nuevo amanecer. Tiempos de renovación estaban por llegar. Aún el reino de las tinieblas bramaba, sabiendo que este era el inicio del tributo eterno, con una tarea sin igual dada a un grupo de hombres simples. «¿Detendremos esto?», gritó uno de los demonios, desesperado. «No podemos. El poder del resucitado se derramará sobre todos los que crean», respondió otro, temblando por la situación. La gloria de Dios estaba en movimiento, y el propósito eterno pronto se revelaría en toda su plenitud. En aquella habitación, mientras la presencia del Señor les llenaba, la revelación de una vida transformada estaba próxima. «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra, proclamó Jesús. Así, el plan divino de redención comenzaba a tomar forma, y un nuevo camino se abría ante ellos, lleno de promesas y la unción de un poder que jamás habían conocido. Mientras el eco de su misión comenzaba a resonar, la luz de la esperanza brillaba en el horizonte, esperando a aquellos que tenían oídos para escuchar. Pero, ¿qué desafíos enfrentarían? ¿Cómo resistirían las fuerzas oscuras que aún acechaban en la penumbra? La historia de la redención apenas comenzaba a escribirse, y la verdadera dimensión del sacrificio del Salvador estaba aún por revelarse. La habitación en la que los discípulos estaban reunidos vibraba con una pura expectativa. Un fuego sagrado ardía en sus corazones, centelleando en medio de la incertidumbre. Cada palabra de Jesús resonaba como un eco divino, empujándolos hacia un destino trascendental. La misión que he de confiarles es mayor de lo que pueden imaginar, continuó el Señor, mientras la luz circundante parecía cobrar vida al compás de su voz. Pedro, con su temperamento característico, miró levemente hacia atrás, como si viera algo más allá de la puerta cerrada. ¿Y qué hay de nuestros hermanos en la fe?, preguntó, recordando a todos aquellos que, como él, habían seguido al Maestro. ¿Qué dirán de nosotros cuando dejemos esta habitación y el miedo nos abrume? Los reuniré, respondió Jesús, con una mirada profunda que atravesó las barreras de tiempo y espacio. En la dispersión de mi rebaño, cada uno conocerá su propio papel. Deberán ser fuertes y valientes. El Espíritu Santo ofrecerá los dones necesarios y las palabras adecuadas. Mientras hablaba, un brillo etéreo comenzó a rodear a los discípulos. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad espiritual, un recordatorio tangible del poder que se avecinaba. De verdad os digo que lo que vendrá sobre vosotros no es solo un poder, sino una transformación del corazón. Seréis testigos vivos de mi resurrección ante las naciones. Afuera, las voces de la multitud comenzaban a elevarse. Los ciudadanos de Jerusalén, atraídos por el inusual fenómeno, murmuraban entre sí: ¿qué es lo que ocurre en esta casa? ¿Acaso un nuevo amanecer está sobre nosotros? El bullicio se hacía cada vez más intenso, mientras las puertas temblaban por el ansia del pueblo. En el plano celestial, los ángeles continuaban su vigilia. Es el momento de plantarse, expresó un ser angélico, sus alas desplegadas brillando con luz divina. Todos esperábamos este día, la gloria de Dios se manifestará a través de ellos. Sus voces, como un coro celestial, resonaban por toda la creación, anhelando que este grupo de hombres y mujeres estuvieran preparados para la gran obra. Veamos a los profetas, dijo otro ángel. La promesa de la nueva alianza se aproxima, y el tiempo de la visita del Consolador se acerca. La expectación en el cielo era palpable, la tierra toda sentía el fuego que se encendería pronto. Los discípulos sintieron un estremecimiento en sus almas, un susurro suave, como un viento que acaricia la piel, les tocó del corazón al límite mismo de su ser. Preguntas flotaban en la atmósfera. ¿Estamos realmente listos para lo que se avecina? ¿Estaremos a la altura de la misión que nos encomienda el Maestro? Clamad en oración y estad en la palabra, insistió el Señor. Lo que vendrá desbordará la comprensión humana. Así como en el día de Pentecostés, su poder no se detendrá ante nada ni ante nadie. Al escuchar estas palabras, una mezcla de miedo y asombro emergió en los corazones de aquellos hombres y mujeres comunes. Sin embargo, un fuego renovado empezó a encenderse en su interior. Y recordarás las Escrituras, continuó Jesús, que decían: no por fuerza, ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Mientras Jesús proseguía con su discurso, la gloria de Dios envolvía a los allí presentes. Al unísono se sentía que las cadenas de la duda y el miedo se deshacían, dejando lugar a una fe renovada y poderosa. El cielo estaba inquieto. Hubo dibujados trazos de luz que se formaron en la atmósfera, reflejando la lucha que estaba por venir. La justicia de Dios se manifestaría entre las naciones.
De repente, una brillante resplandor apareció por encima de la habitación, iluminando incluso los rincones más oscuros. «¿Escuchas?», murmuró Juan, aferrándose al sentimiento colectivo en la sala. «Algo grande está por suceder. Dios está en movimiento. ¿Qué es lo que el Altísimo tiene en mente?». La intriga llenaba el aire, sostenida por la certeza de que el plan soberano de Dios se desplegaría. La historia de la redención no solo se estaba escribiendo en un rincón, sino en la vasta extensión del tiempo. Con una expectación que abrumaba todo temor, cada discípulo tomó aliento profundamente, listos para el siguiente paso. La siguiente hora traería consigo un estruendo que retumbaría en los cielos y en la tierra. Mientras tanto, en los confines de las tierras lejanas, un susurro profético retumbaba. Había llegado el momento para la promesa de Dios de ser derramada, y con la llegada del Espíritu Santo, la esperanza de la redención alcanzaría cada rincón del mundo. La atmósfera era densa, impregnada de un anhelo divino. Mientras los discípulos miraban fijamente al Maestro, una luz resplandeciente comenzó a llenar la habitación. Era una iluminación sobrenatural que parecía emanar del mismo corazón de Dios. Cada parpadeo de esa luz hacía vibrar el aire, y en sus corazones resonaba una certeza: un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Cuando el poder del Altísimo venga sobre ustedes, no serán solo transformados, serán portadores de mi gloria, pronunció Jesús, encendiendo aún más la fe que ardía en sus corazones. Por esta razón, diré que donde vayan, mis palabras irán delante de ustedes. No duden, porque el mundo es ávido de la verdad que he compartido. Afuera, la multitud había crecido notablemente. Se sentía el murmullo de miles de voces, cada una deseosa de captar lo que estaba por ocurrir. Algunos se preguntaban si estos hombres e ilusiones en la casa eran de hecho los herederos de la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Juan, observando el brillo celestial, respondió: «Maestro, la gente afuera espera. Nunca hemos visto nada como esto. ¿Qué debemos hacer en esta hora?». «¡Salgan!», exclamó Jesús, levantando sus manos. «A medida que entre el poder del Espíritu en ustedes, el mismo lenguaje del cielo será hablado. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Mientras la emoción llenaba la habitación, un viento fuerte y poderoso empezó a soplar en torno a ellos. Era un viento que había sido prometido, un movimiento del Espíritu que sacudía no solo el lugar, sino las mismas fibras del ser de cada discípulo que allí se encontraba. Un estruendo que resonaba como una trompeta anunciadora de algo monumental que se avecinaba. Y como si el cielo abriera compuertas, lenguas de fuego comenzaron a descender sobre cada uno, asentándose sobre sus cabezas. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. La habitación estaba viva con el sonido de alabanzas y glorificaciones celestiales. Los corazones de los discípulos, antes llenos de dudas, ahora ardían con una fe inquebrantable. Pedro, levantándose con resolución, miró a sus hermanos. «Esto es lo que el profeta Joel dijo: y en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Hoy, amigos míos, hemos sido llamados para un propósito divino. Las puertas de la habitación se abrieron de par en par, y los discípulos, llenos de poder divino, salieron al encuentro de la multitud. Las calles de Jerusalén estaban repletas de oyentes, personas de diversas naciones, que habían venido para la festividad. Se miraron unos a otros, sorprendidos al escuchar su propio idioma pronunciado por aquellos pescadores galileos. «A estos hombres les ha sucedido algo extraordinario», murmuraron los que observaban. «No son de nuestra lengua, y aún así nos están hablando de las maravillas de Dios». Pedro, ahora transformado por la unción del Espíritu, se plantó firme y elevó su voz por encima del murmullo. «Varones de Judea,
oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, portentos y señales. Este mismo ha sido crucificado y resucitado, cumpliendo las Escrituras. El eco de sus palabras resonó a través de la multitud, despertando convicciones en los corazones y llenándolos de asombro. La semilla del mensaje del reino se plantaba firmemente y el Espíritu Santo comenzaba a mover sus aguas en cada individuo presente. Mientras tanto, en el cielo, los ángeles observaban en admiración. Un ángel se dirigió a los demás. ¿Ves cómo el plan eterno de redención de Dios ahora se desplegará a través de estos simples hombres? Es ahora que la luz comenzará a brillar en las tinieblas. La revelación se intensificaba, y mientras el tiempo marchaba hacia su cumplimiento, cada palabra y acción se alineaban con el propósito divino que sobrepasaba la comprensión humana. ¿Y qué de aquellos que no creen?, preguntó otro ángel, con un brillo de preocupación en sus ojos. ¿Darán la espalda a la gracia que se les ofrece hoy? Lentamente, el cielo se llenó de un ominoso silencio, un momento de espera que intensificaba el suspenso de lo que estaba por venir. El plan soberano de Dios se movía, y los corazones de los hombres y mujeres en la tierra estaban en la balanza. Una pregunta flotó en el aire, resonando en la vastedad del cosmos. ¿Serán ellos testigos de esta verdad o continuarán en la oscuridad? Un nuevo amanecer estaba a la vista y la historia de la redención apenas comenzaba a escribirse en los corazones de aquellos que escuchaban. La multitud en Jerusalén se agolpaba, maravillada, en un clamor de asombro y confusión. Aquellos hombres que antes se encerraban por miedo a las sombras del pasado, ahora estaban imbuidos de un poder que los hacía brillar como estrellas en la oscuridad de la noche. La voz de Pedro resonaba con la fuerza del mismo cielo, llevando consigo el mensaje de salvación que cambiaría el curso de la historia. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, proclamó Pedro. Cada palabra cortaba como espada, penetrando los corazones de aquellos escuchando. Sus ojos se llenaban de lágrimas mientras la verdad caía sobre ellos como un manto, la luz divina rompiendo las cadenas de la incredulidad. Algunos en la multitud se burlaron, murmurando que estaban embriagados, pero otros se sintieron conmovidos hasta el tuétano, preguntando, ¿qué debemos hacer? Hechos 2:37. Era el momento que los cielos habían esperado desde la fundación del mundo. Las puertas del reino se abrían de par en par, invitando a la humanidad a recibir la gracia que fluía del sacrificio en la cruz. Mientras esto sucedía, en los cielos, se vivía un clamor de celebración. Los ángeles, ataviados con vestiduras blancas, se unieron en un coro que resonaba a través de la creación. «Se ha abierto un nuevo camino de redención», cantaban. «La víctima ha vencido, y la vida eterna ha sido ofrecida a todos los que creen». La alegría celestial iluminaba el firmamento, reflejando la gloria del plan eterno que comenzaba a radicar en la humanidad. Los corazones de los discípulos, una vez paralizados por el miedo, ardían con el fuego del Espíritu. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Resonaba en sus mentes. La obra de Dios se manifestaría en cada rincón de la tierra, y ellos, ahora portadores de la promesa, eran enviados como heraldos de la buena nueva. Mientras el sermón de Pedro proseguía, las palabras penetraban en los corazones de muchos, e irremediablemente un gran número decidió unirse, y se añadieron aquel día unas 3,000 almas. Hechos 2:41. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes, mirando cómo el mismo cielo descendía sobre ellos a través del testimonio de unos hombres comunes. En la periferia, los que se habían reído de la obra del Espíritu observaban con creciente inquietud. El reino de las tinieblas parecía tambalearse ante la inminente transformación que se estaba gestando. «No podemos dejar que esto continúe», susurraban en voz baja, sintiendo el frágil hilo que aún sostenía su dominio.
En el aire flotaba un terror palpable. El poder del Altísimo estaba desmantelando las fortalezas del enemigo, y la luz se estaba apropiando de cada rincón oscuro. El secreto del propósito divino, siempre oculto bajo las capas de la historia, empezaba a revelarse en cada corazón que respondía a la gracia. La antigua profecía de que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13, se cumplía en tiempo real. Aquellos que una vez habían dudado, ahora estaban confortados por la certeza que venía de lo alto. Mientras Pedro continuaba hablando, consagrando a los nuevos creyentes y guiándoles hacia una comunidad, la palabra de Dios ya estaba arraigada en sus corazones. La comunión de fe transformaba la narrativa de sus vidas, cada uno sintiéndose parte de un propósito mucho mayor. El tiempo de Dios había llegado. Sin embargo, en la oscuridad de la noche, el eco de incertidumbre resonaba entre los líderes religiosos, quienes se preguntaban: ¿qué haremos con estos hombres? Hechos 4:16. La amenaza de una revolución espiritual prohibida comenzaba a tomar forma. Su destino atado a la obra del Hijo. Temían ser reducidos a sombras en un mundo que rápidamente abrazaba la luz de la resurrección. Pero el verdadero dilema estaba en el horizonte, pues el ciclo de la redención apenas comenzaba, y el Creador requería que su voz se oyera en todas las naciones. A medida que la red de amor se extendía, un nuevo misterio del plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse. Se avecinaba una persecución, un fuego de prueba que haría que los seguidores de Jesús se convirtieran en testigos valientes hasta los confines de la tierra. Ellos no lo sabían aún, pero su valentía para proclamar el Evangelio cambiaría el rumbo de la humanidad. Mientras el cielo brillaba con promesas cumplidas y la tierra se preparaba para la batalla espiritual, la única pregunta que permanecía flotando en el aire era: ¿cómo responderían los elegidos a la llamada que estaba siendo lanzada desde el corazón de Dios? El tiempo de la revelación estaba cerca.